buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol del Mediodía para estar bien informados. En minutos les tendremos dos impactantes historias que tienen que ver con la violencia contra los niños. Una, la golpiza que recibió una pequeña que estaba de cumpleaños por parte de su mamá. Y la otra sobre la venta de un recién nacido en la capital del país. Pero antes comenzamos nuestra edición con dos importantes casos de fleteo en nuestro país. En las últimas horas los delincuentes dieron golpes en Bogotá y Pereira. Sí, también estamos en vivo desde Barranquilla, donde registramos un curioso robo, pero vamos primero a conocer detalles en la capital de Risaralda, donde un exfutbolista fue víctima de los delincuentes. Aquí está la historia. Prácticamente nadie sabía que yo llevaba dinero. Cuando llego yo a mi casa se me acercan 5 hombres armados, uno me pone un revólver en la espalda y me saca la plata de los bolsillos. Amenaza a mi suegro que iba conmigo y me amenaza a mí que si lo volteaba a mirar me pegaba un tiro. Vamos a ampliar más adelante esta historia de fleteo en Pereira, pero en Bogotá se conoció otro caso de fleteo que dejó una persona muerta. La víctima llevaba 120 millones de pesos y los asaltantes fueron grabados por una cámara de seguridad. Vamos en vivo con Jennifer Montoya, quien nos tiene todos los detalles de este caso. Jennifer, ¿qué dicen los familiares de la víctima? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Juan Diego, y así es. ¿Qué dicen los familiares? Pues que en este caso hay impunidad, porque luego de casi un mes de que asesinaran a su familiar en plena zona industrial de Bogotá, hay pocas respuestas de las autoridades. Incluso los familiares grabaron todo lo que se sucedió en esa zona industrial de Bogotá. Tienen todo el recorrido, pero las autoridades no han podido dar con los delincuentes. En el siguiente informe, más detalles. Hace casi un mes, estas cámaras de seguridad grabaron un caso de fleteo que terminó en asesinato. Julio César, de 32 años, había retirado 120 millones de pesos del banco para pagar nómina y hacer despachos en su empresa. A las 9:53 de la mañana, en pleno lunes y en su motocicleta, a muy pocos metros del lugar al que se dirigía, se ve cómo es seguido por dos motociclistas. Minutos antes, uno de los presuntos sospechosos era captado por esta cámara, pero rápidamente baja la cabeza. Segundos después, cuando la madre de Julio César veía a su hijo muy cerca, los ladrones lo abordan, intentan quitarle el maletín con el dinero y ante su resistencia le disparan en la cabeza. Le pusimos un correo al general Palomino, ya que él anunció en la televisión de que los que tuvieran videos de atracos, de gente criminal, que los lleváramos. Yo no quiero la recompensa que él dice. Yo lo que quiero es que se haga justicia con la muerte de mi hijo. 18 días después del crimen, el 17 de mayo, los familiares recogen las pruebas, recolectan los videos y los llevan a las autoridades. Sin embargo, aseguran que no saben nada de los resultados de la investigación. Pues ha quedado en la impunidad. Por parte de la Fiscalía se ha manejado hasta el tema de que el asesinato de mi hermano fue trasladado como lesiones personales, más no como un homicidio. Según la Fiscalía, es muy pronto para tener resultados. Sin embargo, aseguró que se están realizando las investigaciones pertinentes para capturar a los dos responsables. Esta mañana estuvimos con la Fiscalía y nos dijeron que el caso llegó hace 5 días apenas. Recordemos, esto pasó el 29 de abril en esta zona industrial de Bogotá. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Jennifer, gracias. Y de acuerdo con la policía de Bogotá, las cifras de asaltos a los clientes del sistema financiero se han reducido. Eso dice la policía, quien recordó que tiene disponible el servicio de acompañamiento para las personas que requieran que un uniformado esté con ellos a la salida de los bancos, por ejemplo, y solo deben llamar a la línea 123. De acuerdo a las autoridades, el año pasado se realizaron 76.000 de esos acompañamientos. Y según las cifras entregadas por la policía, este tipo de campañas ha reducido el número de fleteos en un 30%. La policía de Bogotá entregó hoy más detalles de la captura de una mujer a la que señalan de hacer parte de una red de venta de bebés que opera en la capital del país y en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo a las autoridades, esta es solo la punta del iceberg de una organización criminal que trafica con niños recién nacidos. Esta mujer, según la policía, es la primera delincuente perteneciente a la banda de tráfico de menores que cae en poder de las autoridades. Ella, según este video de una cámara de seguridad, habría acompañado en la salida del hospital de Engativá a otra mujer que tuvo un parto y que posteriormente vendió a su hijo por 1.300.000 pesos. La madre habría caído en manos de una red liderada por un médico. Al 8º mes, este médico le presentó una pareja, lo cual era los que iban a hacer cargo del bebé, le dan otros 400.000 pesos y le siguen dando el tratamiento. Al 9º mes le dan los últimos 400.000 pesos y es cuando ya proceden a entregar a este bebé de escasamente 4 días.
La enfermera capturada dice que no tiene nada que ver con la venta del menor recién nacido. Soy inocente, el médico me engañó de todo, soy inocente. Sostiene la policía que en las próximas horas podrían ser capturados otros 5 miembros de esta banda. Estamos en un proceso en Madrid donde vamos a ver si se pueden librar en las últimas horas unas órdenes de capturas contra este médico, al parecer una pareja que son 2 abogados, otras personas que participaron como intermediarios y eran los que se encargaban de reclutar a estas mujeres que eran de escasos recursos económicos. La policía le sigue el rastro a 3 denuncias más sobre la venta de menores recién nacidos en municipios vecinos a Bogotá. La mamá del niño que iba a ser vendido está en interrogatorio y podría ser capturada en las próximas horas. Entre tanto, en Barranquilla los ladrones tienen contra las cuerdas a los ciudadanos. Ni los hospitales ni los buses de servicio público escapan a las garras de la delincuencia. Argemiro Pion tiene el reporte. ¿Cuál es la situación en la capital del Atlántico? Argemiro, buenas tardes. Mabel, buena tarde. Pues aquí la situación es bastante tensa porque ya son 2 jóvenes que murieron en las últimas horas por enfrentamientos entre pandillas y otro más resultó herido. Uno de los casos se registró en el barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla. Allí los testigos aseguran que los jóvenes atravesaron una de las mal llamadas líneas imaginarias que trazan las pandillas y por eso los atacaron a puñal. Un caso similar ocurrió aquí también en el barrio Santa María, donde un joven de 19 años murió por varias heridas a puñal. Y la semana pasada también reportábamos el caso de una mujer asesinada en el área metropolitana de Barranquilla. Atracos como este a mano armada son constantes en los buses urbanos de Barranquilla. En lo que va corrido del año, según las autoridades, se han registrado 48 robos. El más reciente es el de un conductor de la empresa Sobusa, quien fue atracado y herido en esta vía de Soledad. Los conductores que transitan por esa ruta dicen estar preocupados. Se montan como pasajeros y terminan atracando. Tenemos la inseguridad de aquí de Gran Abasto a la terminal de transporte. Según los conductores de buses, este sector de Soledad es en donde más se registran atracos, ya que los delincuentes cometen sus fechorías y huyen por esta trocha. Cuando vienen llegando por acá cerca, atracan uno y se tiran y se van para el monte. La policía metropolitana señaló que en comparación con el año anterior, la cifra de atraco a buses se ha reducido en un 64%. Tenemos este caso lamentable que intentaron hurtar a este conductor, no lo lograron, pero estamos investigando para descubrir quién fue la persona. El conductor permanece en una clínica de Barranquilla a la espera de una cirugía para extraer la bala que aún permanece en uno de los brazos. En el caso de los jóvenes que murieron en las últimas horas a manos de pandilleros, la policía reporta la captura de un menor de 16 años como presunto autor del asesinato de uno de estos muchachos. Pero veamos uno de los videos recientes, un video aficionado que muestra cómo se enfrentan las pandillas a piedras aquí en el suroccidente de Barranquilla. En este video aficionado queda registrado uno de los más recientes enfrentamientos a piedra entre pandillas en Barranquilla. La pelea ocurrió en el barrio Carrizal, en el suroccidente de la ciudad, donde según los habitantes, permanentemente las pandillas protagonizan batallas campales peleándose los territorios. En las últimas horas, 2 jóvenes fueron asesinados y otro más resultó herido. José Luis Ramos, de 19 años, fue atacado a puñal por entrar a una zona prohibida por pandilleros en el barrio Santa María. Y atravesó estas líneas que trazan las pandillas, que no pueden pasar de un extremo a otro. Por este homicidio, la policía capturó un menor de 16 años. Este fue presentado a la unidad de responsabilidad penal para adolescentes y ya reconoció el homicidio. Un estudio realizado por la Universidad del Atlántico indica que en Barranquilla hay 80 pandillas conformadas por más de 3.000 jóvenes, siendo la localidad metropolitana donde se concentra el mayor número de pandillas. Las autoridades tratan de resocializar a estos jóvenes brindándoles oportunidades de estudio. Ya hablamos directamente con el SENA para lograr estos cupos a aquellos jóvenes que ya sean bachilleres que quieran ingresar a la formación en competencia. La alcaldía identificó 11 barrios donde habita el mayor número de jóvenes en riesgo por pandillas. Ahora la policía busca a los demás responsables de estos crímenes, de estos hechos que dejan 2 menores muertos y otro más herido aquí en el suroccidente de Barranquilla por los enfrentamientos entre pandillas. En Barranquilla, Argemiro Pion,
Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro, pero también en Cartagena se presenta una situación similar. Hoy fue el sepelio de las últimas víctimas de esta guerra entre pandilleros. Allí está Ronald Avellaneda. ¿Cuál es el panorama de esta grave situación que padece la costa, Ronald? Juan, con las buenas tardes, el panorama sigue siendo gris pese al esfuerzo de las autoridades judiciales y también de las administrativas, porque recordemos que a través de la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Cartagena se vienen haciendo acercamientos con estos jóvenes que se vinculan a algunos procesos lúdicos, deportivos, pero que realmente parece que persiste esta iniciativa de tomar las armas, de agredirse, de acabar las vidas inocentes, como el caso de la ama de casa Yuranis Lugo y del joven Francisco de 17 años, quien se vio envuelto en una riña territorial, fue atacado con arma blanca, y la ama de casa, en este caso por querer salvaguardar a su hija, que quedó en medio de un enfrentamiento entre pandilleros, recibió un disparo con arma de fuego en el pecho que ocasionó su muerte. Estos sepelios se llevarán a cabo en las últimas horas, y para dimensionar esta problemática, hace contados minutos recibimos un cuadro comparativo donde la policía hace un ranking pues de las riñas o un balance fin de semana tras fin de semana. Y fíjese que en el fin de semana anterior se registraron 357 riñas con relación a las 270 que se registraron el fin de semana anterior, pero de estas 357, 62 fueron protagonizadas por pandillas, lo que dimensiona, como hemos ya hecho énfasis, la problemática que se está viviendo en diversos sectores, porque ya no solamente ocurre en el sur de la ciudad, sino también en el norte, y por eso se ha hecho ya un operativo, un llamado para que la ciudadanía siga cooperando y entregando información. Con respecto al caso de la ama de casa, se ha capturado a una persona en las últimas horas de una pandilla que al parecer protagonizó este hecho donde murió la mujer de 26 años, y se han vinculado a la investigación unas 4 personas más. Por el momento es la información desde Cartagena. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Gracias, Ronald. Y usted estaba adelantándose un poco también a este tema, no solamente es en Cartagena. Técnicamente, para entender el contexto de esta información, las pandillas se definen como grupos de personas con ideas que se reúnen para convivir o para cometer actos violentos. El más reciente informe del Centro de Estudios y Análisis de Convivencia de Bogotá advierte que en la capital hay más de 132 pandillas que actúan en 18 de las 20 localidades del distrito. Otro estudio de la OEA indica que Barranquilla hay unas 44 pandillas activas, en Neiva 25. De Cali se dice que más de 2.000 jóvenes están vinculados a unas 200 pandillas. El 87% de sus componentes son hombres, el 82% de estos pandilleros son menores de 25 años. Otro de los delitos que afecta a los colombianos es el robo de celulares. En las últimas horas, Noticias Caracol conoció la denuncia de una mujer que deja al descubierto a un delincuente que actúa en el Centro Internacional de Bogotá. Ana Paola asegura que un anciano le robó su celular mientras ella caminaba por la calle. Ana Paola se encontraba aquí en la calle 28 con carrera 13, esperando el cambio de semáforo para pasar la calle. En ese momento, un hombre se tropezó con ella. Ana Paola siguió su camino y cuadras más adelante se dio cuenta que le habían robado el celular. Ella inmediatamente llamó al teléfono, le contestó un hombre y esto fue lo que le dijo. El señor efectivamente contestó, dijo que él se lo había encontrado, que era un vigilante, que tranquila, que él lo iba a devolver, y el señor dijo, no, yo voy hoy para turno en La Sabana. La mujer llamó a la Universidad de La Sabana. Allí se encontró con una sorpresa. Le dijeron que recibían constantemente llamadas preguntando por el señor Juan Torres. Mediante este comunicado, la institución asegura que el señor Juan Torres no se encuentra ni ha estado vinculado con la Universidad de La Sabana. Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, al 30 de abril de este año, en la capital se registraron 1.752 robos de celulares en atraco, cosquilleo y raponazo. 12:46 minutos de la tarde. Séptimo Día reveló ayer nuevas pruebas que la Fiscalía tiene sobre el caso Colmenares. Los datos que presentó el programa controvierten los testimonios que habían entregado Laura Moreno y Jessy Quintero sobre su ubicación durante la noche en la que murió el estudiante universitario. Según el informe técnico que está en manos de la Fiscalía, al solicitar a los operadores el rastreo de las llamadas del celular de las dos acusadas, Laura Moreno y Jessy Quintero, se concluiría que estaban en sitios diferentes. La confiabilidad de esta prueba técnica la explica un experto consultado por el programa Séptimo Día. Cuando decimos que hay una conexión entre el celular y la antena, estamos enviando una señal de radio, y eso es una señal física. Son ondas a las que se les puede medir la intensidad, se les puede medir la fase, y midiendo esas dos condiciones, o la intensidad o la fase, uno logra determinar a qué distancia o en qué ángulo se encuentra el celular.
Laura, en una entrevista entregada el 26 de junio de 2012, entregó detalles sobre una llamada que desde este punto hizo Luis Andrés, según su versión, antes de salir a correr. Recogimos el perro y pasamos la calle. En ese momento es el que yo cojo el celular, que es el momento en el que él corta la llamada con la persona que está hablando en inglés y sale a correr. Esa llamada que menciona Laura fue realizada a las 3:14 de la madrugada a una compañera suya que se llama Andrea Archila. La llamada duró 1 minuto y 16 segundos. El informe en manos de la Fiscalía muestra que según las celdas, esta llamada no se realizó desde la 85:15, donde supuestamente estaba Luis Andrés antes de salir a correr. Esta llamada, según el estudio, salió desde este punto, en la calle 82:12, es decir, al otro costado de la zona rosa, a unos 300 metros. La tesis que la Fiscalía presentará en juicio también desvirtúa la versión de Jessy Quintero. Esto dijo Jessy Quintero en entrevista con el diario El Tiempo el 28 de enero de 2012. Llamé a mis amigos de la camioneta a pedirles que nos recogieran en la calle 85:15. Cruzamos la 85 y tomamos la 15 hacia el norte. Según esa versión, a esa hora Jessy se encontraba en la 85:15 esperando el carro. Pero según el estudio, su línea celular también reportaba llamadas desde el centro comercial andino. A estas contradicciones, el abogado Jesús Albeiro Yepes, defensor de Jessy Quintero, asegura que a la defensa de la universitaria sí le coinciden las ubicaciones de las líneas telefónicas con las versiones entregadas. El recorrido va demostrando que cuando esas llamadas se hacen, las mismas se corresponden con las celdas que cubren el sector. En todo caso, estas pruebas serán presentadas en un juicio ante el juez, quien tendrá la última palabra. Y no se despegue de Noticias Caracol. Después de la 1 de la tarde espera la historia de la niña de 8 años que el día de su cumpleaños fue brutalmente golpeada por su mamá en Bogotá. En el hospital le celebraron la fiesta. Y sigue la polémica por el viaje en un crucero de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, quien se incorporó hoy a sus labores. Y la pregunta que algunos se hacen en el país es si el permiso que tomó fue justificado o no. Rocío Franco nos tiene los detalles. Rocío, ¿qué es lo último? Pues lo último que se conoce es que la Comisión de Investigación y Acusaciones va a hacer la solicitud de los documentos que soportaron el permiso de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz. Y para ello los valorará y determinará si le abre o no una investigación. Lo que se sabe aquí es que hay inconformidad por algunos procesos que tenía la doctora Ruth Marina Díaz, ya que en uno de ellos ella tenía que fallar la tutela con respecto a otras 2 magistradas que fueron a este polémico viaje. Veamos qué es lo que pasó y qué es lo que rodea todo este caso de este polémico permiso a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. A las 6:15 de la mañana llegó la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, a su despacho después de una semana de viaje por un crucero en el Caribe. La polémica está en un permiso que solicitó, ya que la norma dice que este permiso para magistrados de tribunal y de la Corte debe ser justificado. Por eso consultamos al presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Vamos a designar un magistrado por reparto para que inicie las indagaciones preliminares para establecer posibles responsabilidades disciplinarias en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Pero para muchos el viaje ha sido una sorpresa porque no sabían de las amistades de la presidenta de la Corte, Ruth Marina Díaz, con otras funcionarias, lo que desató quejas, como en el caso específico de este abogado, quien se sorprendió porque la magistrada tiene que fallar una tutela a sus compañeras de viaje. No se puede entender que yo me suba a un barco sencillamente en compañía de personas que están siendo tuteladas. Me refiero a las magistradas Marta Patricia Cruz, me refiero a la magistrada, la doctora Luz Estela Correa. Dijo además que los términos de la tutela contra las magistradas que fueron al crucero, Marta Patricia Cruz y Luz Estela Roca, se vencieron cuando ella se fue de paseo. Y esto se vencía el 21, ¿cómo me monto yo un barco el 18 de mayo? No se puede. Si cumplo con mi deber, dejo esa tarea hecha. Frente a estos cuestionamientos, la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, no ha respondido, salvo lo dicho en el comunicado en el que justifica el viaje por el permiso de 5 días a que dice ella tiene derecho. De momento seguimos esperando una respuesta de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia sobre estos cuestionamientos a raíz del viaje y a raíz de estos señalamientos. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol.
Gracias, Rocío. Esta madrugada la policía en Bogotá evitó que un grupo de desplazados invadiera un lote destinado a la construcción de viviendas gratuitas. Las familias llegaron al lugar con maletas y niños y aseguraron que no tenían a dónde más acudir. Este es el momento en que la policía retiene esta madrugada a uno de los dos buses que transportaban a decenas de desplazados en el sur de Bogotá. Ya son las 12:30 de la mañana. Hace pocos minutos la Policía Nacional sorprendió a un grupo de desplazados que al parecer se iban a tomar un terreno aquí en la localidad de Kennedy. Dicen los uniformados que no es muy usual ver dos busetas llenas de pasajeros a la 1 de la mañana. Por eso interceptaron los vehículos encontrando a las familias que querían apoderarse del lote. Según ellos, porque el gobierno ha incumplido con su promesa de vivienda. El gobierno nos tiene engañado. El distrito le tira la pelota a Fonvivienda y Fonvivienda se la tira el distrito y nosotros no podemos estar en el medio del conflicto que ellos tengan. A pesar de la intervención oportuna de la policía con varios hombres de la fuerza disponible, las familias desplazadas pasaron la noche en la parte de atrás del portal, donde el gobierno construirá las viviendas de interés social y que al parecer serían para ellos mismos. Por lo que pasó hoy, no nos vamos a preocupar, pero lo que sí les digo a ustedes, y se lo juro que aunque me llegue el agua al cuello, así el gobierno no nos va a dejar sin vivienda. ¿Ahora qué van a hacer? No, nosotros seguimos firmes. No nos han cumplido ni con vivienda, ni con las ayudas humanitarias, ni reparación administrativa. Y eso es lo que nosotros exigimos. Por lo menos 20 personas permanecen en este punto a la espera de algún funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y en Popayán, una mujer a la que le negaron una cita médica la emprendió contra el personal de una clínica donde solicitaba ayuda. La furiosa paciente destruyó los computadores del centro hospitalario. Así quedaron los computadores y otros equipos de esta oficina, tras el ataque enfurecido de la mujer que exigía atención inmediata por un especialista. Una de las funcionarias dijo que primero fueron agredidas verbalmente y luego la enfurecida paciente decidió lanzar los equipos. La señora estaba como muy alterada. Se paró y comenzó y cogió los computadores y los tiró y nosotras pues todas asustadas tuvimos que salir 3 mujeres aquí. Y si se da cuenta pues la inseguridad, no hay vidrios, no hay nada y la señora después intentó meterse y nos tocó irnos a esconder, como ven, al archivo. Según Rodrigo Bermúdez, gerente de la S Popayán, entidad a la que está afiliado el centro hospitalario, dijo que la mujer fue atendida por urgencias, pero que ella exigía ser valorada por un especialista. Es inaudito que todo el esfuerzo que hace la S Popayán por tener bien a las personas, tanto en la parte clínica como en la parte locativa, venga una persona a destruirlo en un centro. El funcionario explicó que la cita con medicina interna que había exigido la paciente fue programada para 2 días después. Las autoridades buscan a Gloria Ivonne Campo, la mujer que según los datos que entregó en una de las historias clínicas como responsable de los daños ocasionados en este centro asistencial. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. 12:55. Desde esta mañana el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se encuentra en la Procuraduría General. El mandatario local fue citado para entregar su versión dentro de la investigación que se adelanta por las posibles irregularidades en la implementación del nuevo sistema de recolección de basuras. Vamos en vivo con Yarid Muñoz para que nos cuente si se sabe algo de esta audiencia. Yarid, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Realmente es poco lo que se sabe. La audiencia se está desarrollando en el piso 25 de aquí de la Procuraduría. Nosotros solo se nos ha permitido el ingreso hasta este lugar. Este es el piso 21. Arrancó a las 9 de la mañana. Ya se completan unas 4 horas. Se espera que dure entre 5 y 6 horas esta versión libre que se adelanta por parte de la Procuraduría, como usted lo mencionaba. En las últimas horas se conoció un reporte de la Unidad de Servicios Públicos que tiene que ver con este tema y que sería uno de los argumentos que el alcalde use en su defensa para explicar lo que sucedió el 18 de diciembre en Bogotá, cuando se acumularon en algunos sitios de la ciudad bastante residuos. Según la Unidad de Servicios Públicos, desde el 13 de diciembre hasta el 18 de diciembre los operadores privados dejaron de recoger 7.000 toneladas de basura. Este promedio se logró y esta tabla la entrega la unidad luego de un balance que se hizo entre la recolección que se hizo los mismos días del año 2012 y esas mismas fechas en el año 2013. La reducción es sustancial. Por ejemplo, el 16 de diciembre del 2012 se recogieron 7.300 toneladas, mientras que el 16 de diciembre del año pasado, 2 días
días antes de que se iniciara el nuevo modelo, solo se llegaron al relleno 3.935. Uno de los principales argumentos que el alcalde mayor va a exponer sobre la razón por la cual se llenó prácticamente en algunos puntos la ciudad de basuras. Hasta el momento pues estamos a la espera de cómo resulte esta diligencia de versión libre y entregaremos todos los detalles en su momento. Desde la Procuraduría General de la Nación, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Gracias, Yarid, y precisamente por estas investigaciones que ha abierto la Procuraduría, ya son 2 las bajas que ha tenido la alcaldía de Gustavo Petro. La más sensible fue la de Guillermo Asprilla, su segundo secretario de gobierno, quien fue destituido e inhabilitado por 12 años luego de que la Procuraduría lo encontrara responsable de haber representado a un grupo de ciudadanos en una acción legal contra la ciudad. Otra investigación que está en curso tiene que ver con el nombramiento de Polo Ávila, quien duró menos de 2 meses en el cargo como gerente del Fondo de Vigilancia. Al alcalde lo investiga la Procuraduría por haber posesionado a Ávila sin tener los requisitos. Y una investigación más reciente en contra de Guillermo Alfonso Jaramillo, actual secretario de Gobierno, sobre este caso. La Procuraduría, recordemos, ya precluyó la investigación. Con permiso. Y otro caso de intolerancia. Escuchen esto. Un agente de tránsito en Cali fue agredido e insultado por un conductor que transportaba personas de manera ilegal. En vivo, Carlos Gutiérrez, ¿cómo es la historia y cuál es el estado de salud de este agente? Carlos, buenas tardes. Juan, buenas tardes. Pues mire, cuando el agente vial en un puesto de control detuvo a un transportador informal o pirata, el conductor se bajó, presentó sus documentos, pero faltaba algo, estaba cometiendo una infracción, estaba transportando gente de manera ilegal. Fue allí donde se decide este agente, junto con demás guardas de tránsito, inmovilizar el vehículo. Fue entonces donde el infractor decidió golpear y agredir verbalmente a este agente vial. Tuvieron que actuar los agentes de policía para evitar que agrediera físicamente a este agente de tránsito. El hecho ocurrió en el sur de la capital del Valle del Cauca. Este conductor de un carro particular que según las autoridades presta el servicio informal en el sur de Cali es requerido por los agentes de tránsito en un puesto de control. Durante el procedimiento los guardias deciden inmovilizar el vehículo, pero lo que no se imaginan los agentes es la reacción del hombre. Después trata de impedir que se lleven el automotor en una grúa. Ante esto, el jefe de guardas de la ciudad, Albert Clavijo, aseguró que los ataques hacia los agentes viales durante los procedimientos se deben a la falta de tolerancia por parte de los infractores. Esto hace que ellos busquen la manera pues, de evitar la inmovilización, el comparendo y se presentan algún tipo de confrontaciones por la agresividad pues, que tienen estas personas. De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de Cali, son 3 las agresiones que se presentan semanalmente hacia los agentes viales. En ocasiones necesitan el apoyo de agentes de la policía. En su mayoría los infractores son conductores de estos vehículos de transporte informal y conductores en estado de alicoramiento que en el momento de hacer este procedimiento pues agreden a los agentes viales. Esta situación es muy frecuente. Cabe notar que hace 3 meses un juez ordenó cárcel a una persona, a un infractor, a un conductor porque agredió físicamente y verbalmente a una guarda de tránsito. El juez ordenó 1 año de cárcel para este conductor infractor. En el norte de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Una en punto de la tarde y los casos de violencia intrafamiliar siguen afectando al país. Una niña de 8 años fue brutalmente golpeada por su madre el día de su cumpleaños. La menor, que tuvo que ser internada en un hospital, permanece bajo custodia del ICBF. El día de su cumpleaños, una pequeña de tan solo 8 años de edad, en vez de recibir tortas y regalos, recibió una fuerte golpiza por parte de su mamá. Según la menor, que permaneció 4 días en el Hospital Santa Clara, un palo fue el objeto que utilizó su madre para violentarla. Sí, evidentemente la niña venía con un trauma facial notable, un hematoma frontal. Se sospechaba de un trauma en cráneo, se descartó ese trauma crónico. La menor fue llevada al hospital por funcionarios de la Comisaría de Familia que recibieron la denuncia por parte de la comunidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene su custodia y la de su hermanito de 5 años.
Los dos niños al parecer tienen síndrome de maltrato, pero los padres no se han hecho presentes. La Defensoría de Familia y el equipo psicosocial se está haciendo presente en el lugar de habitación para verificar si hay otros menores que puedan estar involucrados o que puedan hacer parte de esta familia. La pequeña que ya fue dada de alta sí tuvo una torta, serpentinas, cantos y regalos, pero en la cama del hospital, pues las enfermeras y los médicos decidieron no pasar por alto esta fecha tan especial y celebrarlo junto a ella. Según el ICBF, desde enero hasta abril del 2013 han sido abiertos 2.036 procesos por caso de violencia infantil en Colombia. Usted lo sabe muy bien, las lluvias no paran en nuestro país. En Bolombolo, Antioquia, varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas por la creciente del río Cauca en las últimas horas. La alcaldía local dispuso de varias carpas y cambuches para atender a los damnificados. Juan Pablo, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Al fondo hay unas carpas anaranjadas donde se están albergando cerca de 50 familias y hay algunas en otros cambuches aquí en el corregimiento de Bolombolo. Pero no solamente es el tema del río Cauca, también las vías, el municipio de Venecia, que queda aquí en el suroeste de Antioquia, está totalmente incomunicado por tierra. Ya varios derrumbes cayeron esta madrugada sobre este municipio y tienen pues totalmente incomunicado. No se pueden movilizar ni transporte terrestre, ni motos, ni carros, absolutamente nada. Es una emergencia que se está presentando, tal vez aquí en el suroeste de Antioquia, una de las más importantes del país. Les contamos la historia en este informe. El drama para cerca de 50 familias del corregimiento de Bolombolo comenzó el fin de semana cuando el río Cauca, sin previo aviso, se metió en sus casas y mojó sus enseres. Pasamos muy tensionados porque cuando el río se crece nos saca hacia la parte de encima. Hay que armar cambuches para poderse uno meter allá. En carpas provistas por la alcaldía de Venecia, la gobernación de Antioquia y la defensa civil han tenido que pasar las últimas noches. Regular niño porque vea esa luz, ahí no los dormirá uno, el sereno, cuando llueve venteado uno se tiene que parar para que no se le mojen las camas. Las crecientes del río Cauca han dejado huellas imborrables en varias de las viviendas del corregimiento de Bolombolo en el suroeste de Antioquia. Las personas que habitan casas aledañas han tenido que pasar sus noches en cambuches improvisados mientras esperan una solución definitiva del gobierno local. Estamos en alerta porque ya tenemos la experiencia hasta donde se subió la última vez, entonces no queremos perder las cositas. La vía que comunica a Venecia con el corregimiento de Bolombolo está cerrada por pérdida de banca, lo que dificulta la atención de los afectados. Las autoridades mantienen la alerta roja ante posibles lluvias en las próximas horas. Hay que decir que la administración local y también la administración departamental ya han provisto una solución de vivienda que se está construyendo en ese momento, pero que no estará lista sino hasta el próximo año. Mientras tanto, pues a los habitantes de esta zona del corregimiento de Bolombolo pues les toca pedir a Dios para que el río no se crezca y para que el río Cauca pues los deje dormir tranquilos. Información desde Bolombolo en Antioquia, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Gracias, Juan. Y también hay preocupación en Girón Santander por la dura embestida del invierno. Óscar Gerardo Hernández nos envió el siguiente reporte. Hola, muy buenas tardes. Son cerca de 4.000 las personas que se encuentran en riesgo y que viven a orillas de este río frío aquí en el municipio de Girón, en Santander. Parte de las viviendas ya se fueron al piso, como en este punto, y hay otras que están a punto de colapsar. Este video fue grabado minutos después del fuerte aguacero que cayó en Girón, Santander. Dios mío. En cuestión de segundos, una de las vías del barrio quedó partida en dos. En algunos sectores, la mitad de las viviendas se derrumbaron. Cuando llueve yo paso las noches en vela porque imagínense, yo vivo con mis hijos. Afectados como Ana Torres aseguran que llevan más de 7 años esperando las soluciones. Por favor nos cumplan lo más urgente posible porque el riesgo es bastante grande. Los damnificados esperan que las fuertes lluvias que se prevén para los próximos días no provoquen una tragedia mayor. Por fortuna, en las últimas horas no ha llovido en esta zona del municipio. Sin embargo, los habitantes de los 16 barrios esperan que las soluciones lleguen lo antes posible. Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Resultados: urna virtual. Su salud se ha visto afectada por el invierno. Sí, 59.7%. No, 40.3%. Total votos, 8.421.
Y el tema nacional del día es definitivamente el proceso de paz. Se trata de algo que nos involucra a todos y que aquí en Noticias Caracol estamos siguiendo minuto a minuto. Y es que en las últimas horas el gobierno y la guerrilla de las FARC revelaron que llegaron a un acuerdo en el primer punto de las conversaciones. Estamos hablando del tema de la tierra. Precisamente hoy hablamos con el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que nos explicó los alcances de este importante acuerdo. Y Henry González tiene todos los detalles. Vamos en vivo al norte de Bogotá. ¿Qué dijo el ministro? Henry, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues le cuento que el ministro Juan Camilo Restrepo nos ha revelado que, por ejemplo, detrás de este acuerdo que se anunció ayer por parte del gobierno y de las FARC, hay un documento que tiene entre 8 y 10 páginas y en ese documento están ya detallados todas las políticas, los programas, los subsidios que se otorgarían en el campo colombiano una vez se firme la paz. Y por supuesto ese documento también tiene, por ejemplo, las categorías de las ayudas, los montos de recursos que podría tener cada uno y también los plazos en que se deberán ejecutar una vez, por supuesto, se firme este acuerdo de paz con las FARC. El ministro, para tranquilidad de muchos, dijo también que el acuerdo en ningún momento afectará la propiedad de aquellos colombianos que la hayan adquirido legítimamente en el campo colombiano. El ministro de Agricultura explicó que el acuerdo alcanzado en Cuba con las FARC generará una profundización de las políticas que el actual gobierno está adelantando en el campo colombiano, que van a requerir más presupuesto, más institucionalidad, más normas en los próximos 7 u 8 años a partir del momento en que se firme la paz. El acuerdo incluye aislar de toda actividad agrícola o minera las zonas de reserva rural, por ejemplo, 3 millones de hectáreas en la altillanura, y crear un fondo de tierras para masificar el acceso de los campesinos a la propiedad y aumentar la restitución de predios despojados. El acuerdo de ese fondo de tierras habla de que en los próximos años habrá que arbitrar, digámoslo así, recursos de tierras en una extensión de 3-4 millones de hectáreas. También habría un presupuesto mucho mayor para sacar de la pobreza a los campesinos. No son solo subsidios, son inversiones, son presencia del Estado en ciencia, tecnología, asistencia técnica, riego y drenaje. El ministro dijo que el acuerdo no cambia el modelo agrario del país, sino que busca acelerar la transformación del campo en un sector productivo y rentable. Y sin que se conozcan más detalles sobre este acuerdo, ya han surgido algunas reacciones de los gremios agrícolas en Colombia. La SAC, por ejemplo, la Sociedad de Agricultores de Colombia, ha dicho que ellos solamente se pronunciarán de fondo cuando se conozcan ya plenamente los detalles de este acuerdo y por eso le están pidiendo al gobierno que de manera transparente lo revele cuanto antes. Fedegan, por su parte, el gremio ganadero, ha señalado que realmente para este tipo de políticas y de programas que se están anunciando no se requería ningún tipo de diálogo y además durante 6 meses en Cuba con las FARC. Desde el norte de Bogotá, Henry González, Noticias Caracol. Gracias, Henry. Sigamos con el tema y es que este acuerdo entre las FARC y el gobierno sigue generando reacciones de diferentes sectores políticos. En las últimas horas, el expresidente Uribe reiteró sus críticas al proceso, pero también hay quienes celebran estos avances. El expresidente Álvaro Uribe cuestionó a través de su cuenta en Twitter el acuerdo en el primer punto de la agenda. Gobierno Santos convierte a terroristas FARC en interlocutores políticos para negociar futuro rural de Colombia. Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático también criticaron el acuerdo. El ex vicepresidente Francisco Santos expresó que en este anuncio no hay nada nuevo. Ya escuchamos a Andrés París decir, jamás le pediré perdón al pueblo colombiano. Es una guerrilla soberbia, es una guerrilla que lo que quiere es ir al Congreso, no pagar un día de cárcel y dedicarse a hacer populismo para poder elegir un presidente en el 2018. Para la precandidata conservadora Marta Lucía Ramírez, el acuerdo tiene vacíos en temas de narcotráfico, reclutamiento de menores y minería ilegal a manos de las FARC. No olvidemos que las FARC son los profesionales del secuestro. Ojalá no nos terminen secuestrando también los tiempos del presidente. Entre tanto, la presidenta del Polo Democrático, Clara López, quien sí celebró lo acordado, manifestó que estos primeros acuerdos siempre son los más difíciles. El gobierno nacional tiene que saber que el problema estructural agrario también tiene que ver con sus políticas que está adelantando en la actualidad, como las políticas del TLC. La mayoría de precandidatos coinciden en que lo que sigue ahora en las discusiones de La Habana entre gobierno y FARC es aún más complicado. Urna virtual, pregunta del día. Después del acuerdo sobre el tema agrario, ¿qué tan optimista es usted respecto al proceso de paz entre el gobierno y las FARC? ¿Mucho? ¿Poco? Nada. Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía.
1:10 de la tarde, desesperado porque lleva más de año y medio sin recibir salario, un vigilante decidió desde esta madrugada cerrar el colegio donde labora en Cañaveral, Bolívar. El vigilante impidió el ingreso de estudiantes, profesores y padres de familia en protesta porque le adeudan 18 meses de salario. He tratado de que la alcaldía me solucionara el problema a la buena y que mañana pasado y hasta que me tocó de tomar esta decisión me duele por los niños ya. Asegura que le debe a medio pueblo y que ya no resiste la persecución de los prestamistas. Bueno, ¿a quién le debo? A mí me debe. Fue de los proveedores de quienes recibió el mayor respaldo cuando decidió cerrar por su cuenta el colegio. A mí me debe 600.000 pesos y yo realmente necesito mi plata, porque yo vivo de eso y yo mi tienda la mantengo es de eso. Condicionó la reapertura de la institución al pago de la millonaria deuda. Claro, yo también he hecho lo mismo. Gracias al cierre, logró un principio de acuerdo con la alcaldía de Turbaco. La administración municipal se compromete a cancelarle al señor Enrique Montalbán en un periodo de 15 días la suma de 11.500.000 pesos. Permitirá el reinicio de las clases desde el próximo miércoles y si no le cancelan antes de 15 días, optará por un cierre definitivo. 1:12 minutos. Si usted quiere ver más Noticias Caracol, entre a nuestra página web www.noticiascaracol.com.